Gracias, es un placer estar aquí y en efecto así le llamo. Y dígame, ¿de dónde surgió que lo llamaran así? Pues muchos dicen que por la determinación y mano dura que tenía con el país, y ya que incluía un sistema de alianzas internacionales que aseguraba la supremacía de Alemania, que era mejor conocido como el Segundo Reich. Entonces por eso empezó a ser llamado así. Así es. Y dígame, ¿cómo es que se creó este famoso Reich o en qué consistía? Bueno, en 1847 fue parte del Parlamento prusiano y con el paso del tiempo, en un par de años me convertí, digamos, como en era conservador de ahí. Y al estar en la revolución de 1848, mi objetivo principal fue la unificación alemana y la creación de este Reich. Y dígame, ¿qué fue lo que lo motivó a todo esto y cómo fue que logró conseguirlo? Pues después de que me nombró primer ministro de Prusia, decidí hacer una reforma militar y tener un ejército para poder realizar los planes que ya tenía. De esta unificación, cuando conseguí Dinamarca y después de haber luchado contra Austria, conseguí que se anexaran las provincias de Hesse, Frankfurt, Hannover y Nassau. Y con esto pude crear la Confederación de Alemania del Norte. Claro, yo como canciller. Después de esto sabemos que se proclamó el Segundo Imperio Alemán. ¿Cómo pasó esto? Cuéntenos, por favor. Pues después de la guerra contra Francia y la división de la adhesión de la región de Baviera, este segundo imperio se proclamó en el Palacio de Versalles, que bien sabemos está en París, y con esto me convertí en primer ministro de Prusia y el canciller durante 19 años. ¿Y en ese tiempo qué hizo durante todo su poder? Pues logré tener una política conservadora donde decidí enfrentarme a los católicos y también combatiendo a la socialdemocracia. Y no solo eso, sino que logré que se formara la Triple Alianza, que como ya sabemos está Italia y Austria, para sacar a Gran Bretaña y a Francia de su poderío. Creo que logró muchas cosas, señor Bismarck, pero ¿en qué se apoyó toda su política? Pues verás, me apoyé en un régimen de un poder autoritario, de sufragio universal, así para neutralizar el poder de las clases medias, así como lo proclamé en la Constitución Federal de 1871. Sabemos que al principio de su gobierno se centraba en contrarrestar a la Iglesia Católica, pero ¿qué quería lograr con esto? Quería que los diferentes terratenientes se vieran beneficiados mediante una política económica libre cambista. Pero después decidí crear el Partido Católico, el Centro. Y con esto logró tener posturas proteccionistas, ¿cierto? Es cierto, ya que me ayudaron al crecimiento de la industria de Alemania y logré que se tuviera el movimiento greco-alemán, ya que creé leyes antisocialistas, logrando que esto fuera un delito. ¿Y qué nos puede decir sobre la política exterior que usted realizó? Pues creé varias alianzas diplomáticas, empezando con la Triple Alianza, que en un principio fue con Austria y Rusia, pero después, al Rusia, como nos traicionó, nos unimos a Italia. Y alquilaron a Francia.
Sí. ¿Por qué si lo decidió aislar u omitir de la Triple Alianza? Ah, continúa. Eso no tiene sentido. No es relevante para mí. Sabemos que apartó a los alemanes del resto de las potencias europeas. ¿Por qué fue esto? Mira, principalmente fue porque tuve problemas con Guillermo II, ya que hizo una adquisición de un imperio americano, ultramarino, perdón. Y con eso fue mi caída, porque yo no tuve el apoyo, bueno, ya no tuve su apoyo, ya que al querer subir al trono, al querer Guillermo II subir al trono, yo decidí irme a vivir Al campo, ya al sabemos. campo. Sí, Exactamente, eso. Muy interesante su historia, señor Bismarck. Pero esto es todo por el día de hoy y esperamos que pueda volver otro día para seguir contándonos más a profundo de cómo era Alemania después de haber logrado esta unificación. Muy buenas tardes y mucho gusto, señor Alfred Graf von Schniffel. Es un gran placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Como bien saben, es uno de los personajes más influyentes en su época en el Imperio Alemán. Me gustaría abrir esta entrevista con una pregunta crucial que lo lleva a conseguir su poder. Es muy conocido el Plan Schlieffen, propuesto a principios del siglo XX por usted. ¿Qué lo motivó a realizar este plan? Primero que nada, muchas gracias por recibirme en ese espacio. En cuanto a la pregunta, este plan tenía como motivo principal la derrota de Gran Bretaña y Francia para la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió con este plan posteriormente? Nunca pudo ser realizado por la falta de decisiones y hombres. Y pues no podía esperar que el ejército regular asumiera dicha responsabilidad. Y pues la verdad fue una gran lástima. ¿Podría mostrarnos dicho plan? Por favor. Por favor. Aquí está mi plan. Muchas gracias. ¿Qué nos puede mencionar del triunfo de la Revolución Bolchevique? Bueno, aunque fue un gran triunfo, pues fue exactamente lo contrario a lo planeado de mi primer propuesta. ¿De qué manera fue modificado? A mi fallecimiento en el año de 1913 y mi sucesor, Johann von Moiker, rechazó la idea de poner la totalidad de las Fuerzas Armadas alemanas del ataque hacia Francia, en contra de Francia, reservando un ataque a la defensa, una parte de la ofensiva rusa. ¿Tiene algo que mencionar de la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Bélica Mundial, que paralizó y mató a millones de personas, devastó la economía de todos los países europeos. Muchas gracias. Fue un placer tenerlo con De nada. nosotros el día de hoy. Igual. ¡Oh, yeah! Muy buenas tardes, hoy tenemos aquí con nosotros al señor Adolfo Hitler. Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes.
Señor Hitler, le queríamos preguntar cómo fue la vida durante el periodo de la posguerra. Mira, hubo un acuerdo de paz, pero ninguna nación estaba satisfecha. Entonces hubo diferentes cambios y el país de Francia nos pidió teníamos que pagar una cuota de 3 millones de dólares 33 millones de dólares, perdón, para pagarle todos los daños que dejó la guerra. Pero solo pagamos la primera parte, no podemos pagar lo demás. Entonces empezamos a producir mucho dinero, pero sin valor en oro, y eso ocasionó que hubiera una inflación en Alemania. Muy bien. Bueno, de acuerdo a lo que teníamos nosotros, se crearon varios planes para refinanciar al Estado alemán y el disminuir las cuotas que se tenían que pagar a Francia. ¿Me podría decir cuáles fueron los términos? De los planes de la Comisión Internacional. El plan de reparaciones que se elaboró en 1924. Muy bien, está bien. Y en este se fijaron pagos anuales por parte de nosotros para iniciar una recuperación a Alemania. Entonces entiendo que con esos planes hubo una refinanciación en Alemania y así, en lugar de tener que pagar cantidades exorbitantes a los aliados, nada más pagaron cierto porcentaje. Exacto. Muy bien. Cuénteme, ¿cómo logró el fascismo en Alemania llegar al poder? Pues mira, yo desde chico, la verdad fui un joven inquieto. Y bueno, el principal ataque fue el golpe de estado de la cervecería, donde lamentablemente me encarcelaron y a varios de mis seguidores. Cuando estuve en la cárcel escribí el Mein Kampf y eso provocó que muchos me empezaran a seguir en mi ideología y me apoyaron y llegamos a ser uno de los partidos más fuertes en toda Alemania, y así fue como llegué al poder. Derroqué, sí, prácticamente derroqué al emperador, al presidente, y pues me nombró canciller de Alemania, y eso prácticamente me daba todo el poder. Muy bien, está bien. Dentro de su ideología, ¿usted de alguna manera discriminaba o marginaba a la raza judía? ¿Cómo logró desaparecer de su territorio a la raza judía? Los mandábamos primero a guetos, les quitamos de ciudadanía y debían de portar una cinta con la estrella de David, y todo el partido nazi los sacamos y después los mandábamos a campos de concentración a que hicieran trabajo y varias cosas más. Muy bien, está bien. Después pues, de algún modo de sacar a los judíos del territorio, usted decía que el territorio alemán no era el mismo que se tenía en el Sacro Imperio Romano, a lo que usted llamó el espacio vital. ¿Cómo fue reconquistando esos territorios perdidos desde hace mucho tiempo? Pues yo tenía mi policía secreta, era una policía muy ruda, y lo que pasa es que con mi ejército, uno de los mejores ejércitos, fuimos invadiendo cada una de las zonas de toda Europa para recuperar lo que le pertenecía al Sacro Imperio Romano y así llegar a tener de nuevo todo el poder como lo tenían los romanos. Muy bien. Entonces, también al reconquistar espacios, cuando usted ya quería llegar hasta Polonia, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra porque, para ellos ya se les hacía demasiado el que se expandiera tanto. ¿Qué reacciones tuvo usted conforme a esas propuestas de guerra? ¿Con quién se alió y cómo lo hizo? Me alié con Italia y Japón, con Mussolini obviamente. También quería recuperar una parte
bueno, más bien conquistaron una parte de Europa. Entonces nos aliamos nosotros tres contra los países que nos habían declarado la guerra, que eran Estados Unidos y Francia. Y así fue como decidimos atacarlos. Así, Gran Bretaña, Francia, y luego vino Estados Unidos, también México. Y pues decidimos atacarlos primero por ataques aéreos, y ahí fue cuando ellos contestaron y nosotros, pues yo me enojé mucho y decidí atacar a toda esa ciudadanía. Muy bien. Usted no quiso volver a cometer el mismo error que se había hecho en la Primera Guerra Mundial, en el tener dos frentes, por lo que usted en un principio atacó Francia y hizo un pacto con los rusos, con el señor Stalin. Entonces, al tener Francia bajo su control, crea la República de Vichy, dejando solamente el 40% de Francia libre, y después de eso se continuó expandiéndose hasta tener prácticamente todo el continente europeo. Pero, ¿qué pasó y cómo es que teniendo tanto poder, de repente se vino para abajo? Pues todo empezó cuando decidí atacar Polonia, que como ya todos saben, desde hace muchos años tienen la técnica de tierra quemada, que aprovechan el invierno. No es Polonia, es Rusia. Perdón, Rusia. Mi español no muy bueno. Perdón. Decidí atacar Rusia y bueno, como ellos aprovechan mucho el invierno, nosotros creíamos que los íbamos a atacar en verano, pero tardó el ataque y ellos aprovecharon de que ellos conocen las condiciones climáticas de su país y entonces vencieron uno de mis ejércitos más fuertes. Una novena división, ¿no? No, sí, Sí, ¿verdad? exacto, muy bien. Bueno, pero además de invadir Europa, usted también se aventuró a irse a África, ¿no? Sí. En donde también fue derrotado por los ejércitos aliados y su comandante Rommel, pues fue de hecho, escapó de ahí de África con todas sus tropas. Bueno, finalmente, ¿qué fue lo que pasó después de que los aliados empezaron a acercar a Alemania? Pues lamentablemente ya se venía el fin de nuestro imperio, así que decidí pues esconderme en mi búnker con mis generales más preciados y fingí mi muerte. ¿La fingió? Claro. Ah, muy bien, sí, está bien. Entonces es un mito que usted se haya suicidado. Usted Claro, fingió claro, su no. muerte y huyó. Lo sé porque algún día vamos a recuperar todo el poder de nuevo, porque somos alemanes, una raza perfecta. Ah, Y además pues los judíos siempre tienen la culpa. muy bien. Te fue un gusto haber platicado con usted, señor Adolfo Hitler. Muchas gracias. ¿Qué bobo es usted, señor? No lo creo. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Bueno, aquí tenemos a un testigo de cómo estuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la Guerra Fría. Bueno, ¿cómo fue dividida Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Alemania se divide en 4 sectores, uno para cada país, de los cuales eran la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. La Unión Soviética se quedó con la parte oriental, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia con la parte occidental. Muy bien. ¿Y por qué Estados Unidos y Gran Bretaña se unieron para formar a Bisoño? Estados Unidos y Gran Bretaña se unieron para formar a Bisoño porque el sector de la Unión Soviética dejó de suministrarles productos agrícolas con la excusa de que necesitaba satisfacer sus propias necesidades básicas. Y esto causó que los otros sectores se apoyaran más que antes. Muy bien. ¿Y qué pasó con Francia? Francia se unió a la Bisoña después de unos meses y formó la Tizonia. Y así con esto, Alemania quedó dividida en 2 zonas: Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿Y cómo reaccionó la Unión Soviética sobre esta unión? La Unión Soviética no estaba contenta con esta unión,
y ordenó el bloqueo de Berlín Occidental. Este bloqueo consistía en suspender los servicios de comunicación y suministro de gas y electricidad. Bueno, ante este bloqueo, ¿qué hizo Alemania Occidental? Alemania Occidental levantó un puente aéreo y en ese transportaba la mercancía. Y con esto evitó el bloqueo. Muy bien. ¿Cómo Alemania Occidental obtuvo un gran impulso económico? Alemania Occidental ofreció visas a cientos de miles de trabajadores provenientes de Italia, Turquía y Yugoslavia, también España y creo que también Grecia. ¿Quién y con qué finalidad Alemania Oriental ordenó la construcción del muro de Berlín? Nikita Khrushchev, eso, ordenó la construcción del muro de Berlín. Alemania Oriental ordenó que se levantara el muro de Berlín para proteger a los ciudadanos contra los los ataques fascistas de la Alemania Occidental. ¿Usted sabe cuántas personas trataron de cruzar el muro de Berlín? Trataron de cruzar más de 5.000 personas y 3.000 de ellas fueron detenidas totalmente. Alrededor de 100 personas lamentablemente mueren en el intento. ¿Cómo fue la caída del muro de Berlín? En una conferencia, Volsky anunció que todas las restricciones habían sido retiradas. La gente se dirigió al muro para comprobarlo, pero no se había utilizado esto. Entonces la gente comenzó a destruir el muro, literal. ¿Qué implicó la caída del muro de Berlín? La caída del muro de Berlín beneficia a la segunda unificación alemana. ¿Qué es lo que le dio el inicio a la segunda reunificación alemana?